Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, saludar al doctor Iván Campero, que se encuentra acá en la sede de La Paz. También saludar al doctor Iván Campero, que está en España. ¿No? Se toca yo. Para nuestra universidad y en especial para mi persona, porque ha sido mi docente en maestrías, recibirlo al doctor Campero es un privilegio en la casa de estudios. Y contar con un experto desde España que nos pueda hablar de esta temática para mí también es algo que enaltece a nuestra comunidad universitaria, ya que el derecho se ha ido especializando bastante en estos últimos tiempos. La tecnología nos obliga a conocer a detalle las áreas, las diferentes áreas en las que se puede ejercer el derecho. Y acá en Bolivia estamos comenzando a hablar de lo que es derecho deportivo. Lo veíamos algo como que era anexo del derecho laboral. Y la verdad es de que es un mundo diferente, es una relación laboral muy separada y que debe tener un análisis que es muy diferente al del otro, cualquier otro trabajador, por la coyuntura, por la situación misma que se hace. Entonces, para nosotros tener este tipo de charlas especializadas es todo un privilegio. Es así que, primeramente, vamos a ceder la palabra al doctor Iván Campero desde Madrid, España, para que nos dé como el único abogado boliviano habilitado oficialmente por FIFA para hablar sobre lo que es derecho deportivo y es miembro de un centro de arbitraje y conciliación allá en España, sobre cómo se maneja el ámbito contractual de estos puntos. Por favor, doctor Campero, si pudiera comenzar. Gracias, muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha, si se ve la presentación allá. Sí, doctor, se ve perfectamente y se lo escucha. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Primeramente, mi nombre es Iván Campero Verdeja, soy abogado de oficio en materia laboral y en derecho deportivo y como ya lo mencionaban, soy agente FIFA, represento jugadores y bueno, sin más preámbulo, quisiera dar inicio para que podamos hablar un poco de los derechos laborales, ¿no? Que tienen los futbolistas en nuestro país. Primeramente, dando una pequeña introducción a lo que es el derecho deportivo, vamos a entender que abarca un conjunto de normas, es la rama del derecho que regula la actividad deportiva, ¿no? Esto nace desde Inglaterra, donde se crea el deporte, el fútbol, y bueno, a raíz de la necesidad de regular, evidentemente, desde los reglamentos, la disciplina, la ética, nace también, obviamente, cierto tipo de conflictos que son a raíz de los contratos, ¿no? Hay diferentes tipos de contrato que podemos ver en el derecho deportivo. Para empezar, desde los contratos comerciales, los contratos civiles que tienen los clubes, los contratos de imagen, por ejemplo, en tema de publicidad que tienen los futbolistas, y evidentemente en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el tema de los contratos laborales y los conflictos que nacen a raíz del mismo, ¿no? Ya pudimos entender acá van a tener una definición de derecho deportivo para que puedan entender un poco más de lo que es esta rama del derecho y a lo que vamos a ir enfocados, ¿no? ¿Cuál es la importancia del derecho deportivo? Como bien lo mencionaba nuestro querido presentador, lo mencionaba como que es algo muy nuevo. ¿No? Algo que recién está surgiendo en Bolivia. Sin embargo, es algo que ya se ha dado en otros países mucho más adelantados en el tema del deporte y la importancia que vamos a tener en Bolivia es el tema de la transparencia y la justicia, ¿no? En el ámbito deportivo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema del derecho laboral relacionado con el derecho deportivo, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué nos vamos a regir? Por la normativa de FIFA. En este caso vamos a hablar de la ente matriz de fútbol internacional, de fútbol asociación, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, quienes van a regular mediante normativas todo el funcionamiento a nivel mundial que van a incluir el tema de pago de salarios, la resolución de disputas y evidentemente lo que nos atañe el día de hoy, el tema de los contratos laborales que tienen los clubes con los jugadores, ¿no?
En el segundo eje que vamos a analizar el día de hoy, vamos a hablar un poco de los procedimientos nacionales, del procedimiento nacional en Bolivia. ¿Cómo rige el derecho deportivo para los futbolistas profesionales? Esto va a jugar, obviamente, un papel crucial en los tribunales del fútbol. Los tribunales del fútbol nacen, para empezar, desde FIFA en el ámbito internacional y cada federación miembro que es parte de la FIFA va a tener también su tribunal de fútbol, ¿no? Esto se va a dividir en tribunales que van a resolver el tema de conflictos en disputas, por ejemplo, de contratos, como lo vamos a ver ahora, que es el Tribunal de Resolución de Disputas, también en el tema disciplinario y también en el tema de apelación, ¿no? El Tribunal de Resolución de Disputas. En Bolivia existe un tribunal, existe los tribunales del fútbol, como ya lo mencionaba, y este tribunal en específico de resolución de disputas se va a encargar de resolver los conflictos relacionados con los contratos deportivos y las obligaciones que tienen entre los clubes y los jugadores. También se basa en los estatutos y reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol, así como en los estatutos de la FIFA. La FIFA, al sacar una serie de nuevos estatutos, como es el reglamento del Estatuto de la Transferencia de Jugadores del año 2022 y que entra en vigencia a partir del año 2023, la FIFA ordena a todas las federaciones miembro que deban seguir con ciertos artículos a pie de la letra, ¿no? La FIFA te dice, estos artículos tienes que seguir en tu federación y tienes que hacerlo igual que yo lo estoy haciendo. Luego tienen otro grupo de familia de artículos que dice, estos también los tienes que incluir en tus reglamentos, pero tal vez no al pie de la letra, sino les da un poco de libertad a cada federación para que puedan decidir. Y por último, el último grupo, que básicamente FIFA cede la obligación a las federaciones de poder incluir o no en sus reglamentos respectivos respecto a cierto tipo de resolución de conflictos. Entonces, en este caso, vamos a entender que el Tribunal de Resolución de Disputas es obligatorio, viene desde arriba, desde el ente matriz, desde la FIFA, que obliga a las federaciones que tengan estos tribunales del fútbol. Entonces, nosotros en Bolivia tenemos el Tribunal de Resolución de Disputas que se encuentra en Cochabamba, en la sede de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Va a abordar los litigios sobre indemnización por formación, mecanismos de solidaridad, esto es entre los clubes, y sobre todo los conflictos de contrato entre los clubes y los jugadores. ¿No? Y se limitan a un tiempo de prescripción de 2 años para presentar las demandas desde el hecho generado. Pero esto, por ejemplo, a mí me resuena mucho, en especial cuando empezamos a hablar de derecho deportivo en nuestra legislación, ya que nuestra Constitución nos dice que los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles. Entonces acá nos está diciendo que solo tenemos 2 años. ¿Perece nuestro derecho? A los futbolistas perece su derecho para poder reclamar sus beneficios sociales, sus derechos laborales, su salario? No, no. Evidentemente vamos a entender que la prescripción para poder acudir ante el Tribunal de Resolución de Disputas sí va a perecer, sí va a prescribir en el plazo de 2 años. Sin embargo, vamos a tener obviamente el tema de la jurisdicción ordinaria, los tribunales laborales, ya que como los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, no quiere decir que no podemos acudir a los tribunales en materia social, en materia laboral y seguridad social, ¿no? Evidentemente sí lo podemos hacer, pero ¿qué es lo que nos dice FIFA? La FIFA nos dice, perfecto, no, no te vamos a quitar el derecho, no tiene la tuición de quitar el derecho a los futbolistas profesionales, sin embargo, sí los puede sancionar. ¿Bajo qué? Bajo su reglamento, ¿no? Entonces hay una prohibición de acudir a los tribunales ordinarios, salvo en casos específicos, como por ejemplo acá en España, donde me encuentro, los tribunales sociales, las salas sociales, son las que ven derecho deportivo también. ¿Por qué? Porque es derecho laboral, evidentemente. Sin embargo, son ciertas salas especializadas que saben el tema de la normativa, saben la especialidad en derecho deportivo y evidentemente van a poder determinar un fallo en base a su experiencia académica y a su formación, que evidentemente es en derecho deportivo, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos los tribunales del fútbol. En este caso estamos hablando del Tribunal de Resolución de Disputas que tiene esta tuición.
El siguiente tribunal que vamos a ver es el de disciplina deportiva, que se va a encargar de resolver las cuestiones disciplinarias dentro y fuera del campo de juego, ¿no? Evidentemente en esta ocasión no vamos a adentrar mucho más en este tribunal, que tiene un procedimiento bastante sencillo, con un tema de audiencias, plazos probatorios y básicamente igual que el Tribunal de Resolución de Disputas. Ese procedimiento lo vamos a ver al final para ver cuáles son las diferencias con la jurisdicción ordinaria y por qué nos convendría ir al Tribunal de Resolución de Disputas. Posteriormente tenemos el tercer tribunal del fútbol, que es el Tribunal Superior de Apelación, que se va a ocupar de las apelaciones de las decisiones de los demás tribunales, ¿no? Del de disciplina y del de resolución de disputas. Básicamente en pro del derecho que tenemos todos a impugnar, ¿no? Las resoluciones judiciales o administrativas que se tengan. Entonces, en ese sentido, también vamos a tener una instancia superior que puede ser internacional, que en este caso vamos a hablar del TAS, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. ¿Cuál es la función del Tribunal de Apelaciones? No solo va a revisar las resoluciones nacionales, sino que también va a abrir cierto tipo de mecanismos de arbitraje internacional. Sucede también es en Cochabamba, en la Federación Boliviana de Fútbol, y va a resolver los conflictos deportivos también más complejos. En el tercer eje vamos a poder ver un poco el tema de los procedimientos internacionales en el deporte. Como ya lo mencionaba, la entidad matriz obliga a las federaciones que estén subsumidas a sus reglamentos de que tengan sus tribunales de fútbol. Pero cuando existe una dimensión internacional, eso quiere decir que, por ejemplo, un jugador que es argentino, que tiene una nacionalidad diferente al club en el que juega y tiene un conflicto en base a sus derechos laborales, ¿quién lo va a resolver? ¿El Tribunal de Resolución de Disputas en Bolivia? No, porque hay una dimensión internacional, porque una de las partes pertenece a otra asociación. Este futbolista pertenece a la asociación, en el ejemplo, de fútbol argentino. Entonces, en este caso, como tiene una dimensión internacional, va a acudir a los tribunales del fútbol, pero de la FIFA, que ven los temas internacionales, ¿no? En este sentido, de igual forma, vamos a entender que ellos tienen tres cámaras de resoluciones. En el ámbito internacional son cámaras, en nuestro país son tribunales, ¿no? Entonces está la Cámara de Resolución de Disputas y del Estatuto del Jugador, que va a resolver el tema cuando hay una dimensión internacional, ¿no? Los conflictos de manera eficiente y alineada, obviamente, con el derecho deportivo especializado, ¿no? Luego tenemos el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ahora sí lo vamos a mencionar, que es como una máxima instancia en la que en nivel internacional podemos acudir cuando no estamos de acuerdo con alguna resolución de los máximos tribunales del fútbol en nuestro país o en el ámbito internacional. Ellos se rigen bajo el Código de Arbitraje Deportivo y van a resolver las controversias mediante arbitraje y mediación, ¿no? Está compuesto de diferentes cámaras y el TAS es reconocido como la instancia final de apelación para los jugadores y para los clubes. Sin embargo, no olvidemos que no es solo para el fútbol, sino para todos los deportes. Entonces, esta especialidad también hace que sea solo acudible para algunas personas, ya que conlleva una carga de costas y costos bastante elevada. Entonces, no cualquiera puede acudir al tema del TAS. Sin embargo, al Tribunal de Resolución de Disputas, al igual que la jurisdicción ordinaria, es gratuito. ¿No? Gratuito entre comillas, ¿no? Obviamente siempre conlleva un tema de costas, el tema de abogados, los honorarios y demás. Sin embargo, acudir a la justicia va a ser gratuita, ¿no? ¿Cuál es la comparación que yo puedo hacer en este análisis que quiero compartir con ustedes el día de hoy sobre la jurisdicción ordinaria y los tribunales del fútbol, ¿no? Como lo mencionábamos. ¿Por qué vamos a acudir al tribunal del fútbol y no a la jurisdicción ordinaria? La jurisdicción ordinaria, para empezar, va a abordar conflictos legales en manera general, ¿no? Nuestros jueces y juezas en materia laboral en Bolivia, bueno, lo ideal es que estén especializados en materia laboral, académicamente, que tengan esa especialidad, diplomados, maestrías, doctorados y demás, experiencia en el ámbito laboral. ¿Y qué nos dice la ley del deporte, no? Que todos los deportistas profesionales se van a subsumir en la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo va a proteger a todos los deportistas profesionales. Perfecto, pero nos olvidamos.
hablamos de la especialidad, ¿no? De la especialidad, de las características especiales y esenciales que tiene un trabajador profesional, es futbolista. Claro, es su trabajo, pero no va a trabajar 8 horas al día, o no va a pedir un recargo nocturno por jugar un partido en la noche, o no va a pedir horas extra en un día domingo, porque la naturaleza especial del trabajador profesional que desenvuelve su trabajo en el fútbol va a ser ese, ¿no? Esa va a ser la naturaleza de trabajar los días domingos, de trabajar en la noche, de viajar. Entonces, por esa especialidad es que los tribunales deportivos están diseñados para tratar estas disputas específicas del deporte, ¿no? Y bueno, la principal diferencia va a radicar en la expertise de los tribunales deportivos en cuestiones técnicas y reguladas por normativas especializadas. Ellos conocen la normativa de FIFA, conocen la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol y van a fallar a favor de la norma, evidentemente, y así de esa forma pueden proteger de una forma más eficaz al jugador, ¿no? Porque estos procedimientos van a tener una duración mucho menor que la duración de la jurisdicción ordinaria. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Justamente en el último eje al que me quiero referir, hice una línea de tiempo para que todos ustedes puedan entender cómo es un procedimiento ante el TRD. Esto lo podríamos ver como un procedimiento ante un juzgado en materia laboral especializada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el Tribunal de Resolución de Disputas va a tener su propio procedimiento muy parecido al ámbito de la jurisdicción ordinaria, pero mucho más especializado, para empezar, por las personas que lo resuelven y mucho más dinámico, ¿no? Por su naturaleza. Primero, vamos a empezar con el tema de la demanda. Para entender el tema de la demanda y todo lo necesario que tenga que tener, que tenga que incluir la demanda, van a ser, además de los motivos de la solicitud y los fundamentos en derecho que lo sustenten, como cualquier otro trabajador, evidentemente, tienen que tener la característica de profesional, de jugador profesional. ¿Por qué hago mención a esto? Porque la FIFA va a dividir, y también los reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol, dividen a los jugadores en profesionales y aficionados, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me hace profesional? Que tenga un contrato, que me paguen los botines. Básicamente es que tengan un contrato firmado con el club profesional, y que además el monto que tengan de remuneración, el monto de salario, sea superior a los que ellos gastan en su desempeño en el fútbol. Eso quiere decir que si la persona, el futbolista, gasta en pasajes para ir a sus entrenamientos, para ir a los partidos, en la comida, en los gastos mínimos, puede que estos sean menos del salario mínimo nacional, por ejemplo, en Bolivia. Sin embargo, como los gastos del salario son mayores a los gastos que él tiene, que desempeña como jugador de fútbol, se va a determinar como un jugador profesional. Sin embargo, la jurisprudencia, en la mayoría de los casos, en materia deportiva, nos dice que los jugadores que tengan el salario mínimo nacional, por lo menos, ya se los va a considerar, obviamente, como jugadores profesionales. Pero justamente el Tribunal de Resolución de Disputas va a ser el que se va a encargar de determinar todo este tipo de causas, ¿no? Porque para cada jugador va a ser algo específico, ¿no? Va a depender de muchas cosas y depende de los gastos que cada uno tenga. Entonces, cuando un jugador es profesional, obviamente va a tener un contrato en la federación a la que su club juega. En este caso, estamos hablando de la Federación Boliviana de Fútbol. Va a tener una copia del contrato dentro de la Federación Boliviana de Fútbol. Y la Federación Boliviana de Fútbol va a recabar toda la información de todos los jugadores que son profesionales para que cuando haya un conflicto no puedan decir, ah, no, nunca me han dado mi contrato, o el club diga, yo no he firmado contrato con él, ¿no? De igual forma, sabemos que en materia laboral un contrato no es lo que le da derecho al trabajador. Sin embargo, en materia deportiva sí vamos a entender que el jugador profesional va a tener que tener un contrato por escrito, no de manera verbal. Y como se va a inscribir en la Federación Boliviana de Fútbol, ellos van a tener una copia del contrato. Entonces, incluso aunque el jugador no lo tenga, lo puede pedir a la federación, la cual le va a dar una copia legalizada de su contrato como jugador de fútbol, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que va a necesitar además de la demanda? Su contrato, y por los requisitos que nos dan los reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol,
también va a tener que poner en mora al club. ¿Por qué poner en mora? Es un requisito que nace desde FIFA, ¿no? Que nos dice, tú le tienes que decir a tu club, me debe tantos meses de salario, me debe tal monto de dinero, y el club te tiene que responder en el plazo de 15 días hábiles, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no responden esos 15 días hábiles, pero tú sí lo has puesto en mora? Ahí recién se habilita esta entrada para poder demandar ante el Tribunal de Resolución de Disputas. Entonces, además de la demanda, vamos a necesitar el contrato federativo del jugador y que haya puesto en mora al club. Esto incluso puede ser vía correo electrónico, ¿no? Al correo electrónico oficial del club al que demanda, lo puede poner en mora y decir, me deben tal cantidad de dinero. Si el club no responde y no paga en los 15 días hábiles, podemos acudir al Tribunal de Resolución de Disputas. El Tribunal de Resolución de Disputas va a recabar toda esta información y va a dirimir si esta demanda es admisible o si no es admisible, ¿no? Si es admisible, se va a notificar al club con la demanda y van a señalar la primera audiencia de conciliación, ¿no? Una vez admitida, se va a notificar a las dos partes y las audiencias que están teniendo en el Tribunal de Resolución de Disputas a partir del tema del COVID son todas virtuales. Entonces es una facilidad tanto para nosotros como abogados como para los futbolistas que pueden residir incluso en otros países, ¿no? Porque por la dinamicidad de su trabajo pueden moverse de un club a otro. Entonces, sin ir más lejos, tienen la primera audiencia de conciliación. Si no se llega a presentar alguna de las partes o si directamente no llegan a ningún tipo de conciliación, hay una segunda audiencia de conciliación. Sin embargo, esto es voluntario, ¿no? Se puede renunciar al tema de la segunda audiencia de conciliación. Y posteriormente, ¿qué es lo que vamos a pedir? Una apertura del término de prueba, ¿no? Que va a durar en el plazo de 10 días y que va a poder recabar todo el Tribunal de Resolución de Disputas todas las pruebas que tenga el club. Evidentemente, hablamos de que la carga probatoria la tiene el empleador. Entonces, sabemos que el empleador la tiene, pero también la federación, porque la federación va a tener una copia del contrato, por ejemplo. Entonces, en ese entendido, en este término de prueba, que es bastante corto, van a recabar toda esa información. Posteriormente, se cierra el término de prueba y se va a sortear un vocal relator. El vocal relator de todos los vocales que conforman el Tribunal de Resolución de Disputas va a ser el que va a decidir, ¿no? Va a decidir sobre la causa, sobre el conflicto y va a decidir el monto, ¿no? Posteriormente va a resolver, va a emitir el Tribunal de Resolución de Disputas mediante este vocal una resolución que puede ser apelada en el plazo de 5 días hábiles al Tribunal Superior de Apelación, permitiéndole a las partes llevar sus controversias a estas instancias si es que no están de acuerdo o con el monto o incluso con la decisión, ¿no? ¿Cuánto dura más o menos este plazo? Este plazo del recurso de apelación va a durar aproximadamente hasta un año, desde que iniciamos la demanda hasta que tenemos la resolución del Tribunal Superior de Apelación, va a durar un año. ¿Cuánto dura? Ahora yo les pregunto a mis colegas laboralistas un proceso laboral en Bolivia. De 5 a 7 años, fácilmente. Entonces, no solo vamos a tener las ventajas de la especialidad, no solo vamos a tener las ventajas de la celeridad, vamos a tener la ventaja de poder recabar toda la información de un mismo fondo, que es el club y la Federación Boliviana de Fútbol en este caso, y que evidentemente vamos a poder subsanar ciertos derechos como el del salario a los jugadores en un menor tiempo, ¿no? Es increíble cómo nosotros podemos resolver casos en el plazo de 6 meses y que el club pueda hacerlo. ¿Y cuál sería, por ejemplo, alguna sanción para el club? Cuando el club incumple estas resoluciones, si la resolución dice el club tiene que pagar los salarios de tantos meses y aún así no lo hace, tiene la tuición, el Tribunal de Resolución de Disputas, de poder sancionar al club con multas, apercibimiento o hasta incluso prohibición de inscribir jugadores. Eso es lo que más le duele a un club. Entonces, si le prohíben inscribir jugadores en una o dos ventajas de fichaje que no pueda traer más jugadores, no le va a quedar otra opción más que pagar. Entonces, por eso se va a ir evidentemente poco a poco eliminando esta carga procesal que tendrían los juzgados laborales o que han tenido hasta el día de hoy para que se pueda resolver por estos tribunales de fútbol que emanan desde FIFA, ¿no? Para resoluciones tanto nacionales como internacionales.
y ese básicamente sería el procedimiento que nosotros tenemos. Este es mi licencia válida en FIFA. Les dejo mi número para el que se quiera anotar con el código del país. Y nada, ante cualquier duda voy a estar predispuesto a resolverla, a resolver cualquier duda que tengan, me pueden escribir, no hay ningún problema. Y bueno, básicamente ese es el procedimiento que se debe llevar especializado en derecho laboral, pero aplicado al derecho deportivo en los futbolistas profesionales. Gracias. Muy bien, si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta para el doctor Campero. Aparentemente la locución ha sido muy clara. Entonces vamos a ceder ahora la palabra al doctor Iván Ramiro Campero Villalba para que ya pueda hacer la exposición sobre lo que es el contrato laboral deportista como tal. Doctor, por favor. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Universidad San Francisco que nos acoge en esta oportunidad, no en un evento académico, al director, al doctor, que una persona muy dinámica, nos permite, digamos, intercambiar en este espacio académico algunos criterios que devienen de esta temática que es tan importante, ni siquiera yo diría de especialidad, sino de subespecialidad ya, ¿no? Porque esto desprende del derecho laboral y lógicamente va a una especificidad en el ámbito de lo que representa el derecho laboral, ¿no? A ver, un poco para entrar en el contexto. Creo que es importante que hagamos un análisis desde el punto de vista de la problemática que se presenta el del deportista boliviano, profesional boliviano, en el ámbito normativo y en el ámbito, por supuesto, de las relaciones laborales que tienen con los clubes, que tienen con estas entidades de carácter deportivo, ¿no? Es importante identificar cuatro elementos que los vemos muy tangibles a partir primero de este cambio normativo que acabamos de escuchar, ¿no? Es un cambio que no le quita la competencia al juez de trabajo, pero comparativamente le establece primero un menor tiempo y creo que lo más importante, un tribunal, una instancia que tiene mayor competencia de especialidad, ¿no? Creo que ese es el tema que robustece este componente. El segundo es el marco constitucional. ¿Qué es lo que nos dice el marco? Y el marco constitucional lo voy a dividir en dos escenarios. Primero, el marco constitucional del artículo 46 de nuestra Constitución, acápite segundo, que nos dice que toda forma de trabajo, ¿no?, debe ser necesariamente reglada o acogida por el Estado. Esta es una forma de trabajo, se ha establecido. Por lo tanto, su tutela emerge de la norma constitucional, ¿no? Consecuentemente, ¿puede haber una subespecialidad? Sí, es cierto. ¿Hay una normativa internacional aplicable preferentemente? Sí. Ese es el primer escenario, porque nuestra Constitución nos identifica a toda forma de trabajo. Y en esta forma conjugan los tres elementos que determina, por supuesto, la propia ley. Es decir, hay ajenidad, ¿no es cierto? Hay subordinación y hay remuneración en la variabilidad de formas de remuneración de una relación laboral. Está bien. Pero por el otro lado también tenemos el artículo 13 y 256 de nuestra Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué echamos manos de estos artículos? Porque ambos establecen, primero, el concepto preestablecido de que el trabajo es un derecho humano. Al ser un derecho humano, lógicamente, se abre la ventana no solamente del control de convencionalidad, sino se abre la ventana de la interpretación de este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Qué nos dice el 13.2? Nos dice, tendrá que haber, lógicamente, una aplicación preferente a la norma de mejor y mayor protección al derecho humano al trabajo, ¿no? Consecuentemente, consideramos, y creo que eso es de alta relevancia, que esta normativa de la FIFA, que a partir del año 2022 se aplica para Bolivia, definitivamente tendríamos que entrar en la casuística. En la casuística, ¿por qué? Porque tendremos que identificar si los elementos de esa relación de trabajo son más favorables ir a la instancia técnica internacional que está definida por la FIFA o va a ir a la justicia ordinaria laboral común, ¿no?
Entonces, lógicamente, en esa disyuntiva, lo que nos abre este escenario de discusión, digamos, de análisis de esta legislación deportiva internacional en materia laboral, es precisamente la inserción de estos tribunales, tal como se ha descrito por el expositor, en el ámbito de ser la norma más favorable. ¿Por qué no la laboral común? A ver, vamos al tercer punto de análisis, ¿no? Tenemos desde el decreto 23.570, tenemos una conceptualización de que sí, evidentemente, son incorporados los futbolistas profesionales a la ley general del trabajo. Está bien, ese es un posicionamiento jurídico, pero aquí hay dos factores importantes. El juez de trabajo se viene a constituir en un juez común, en un juez ordinario, que no tiene, por supuesto, digamos, la ductilidad, la subespecialidad que tiene el Tribunal Técnico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ¿no? Entonces, de ahí deviene que creo que en el elemento de interpretación, la norma más favorable, la condición más beneficiosa es acudir al Tribunal Internacional. Y cuarto elemento, que por supuesto no lo podemos tampoco soslayar, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad en nuestro país sobre el tipo de contratos, sobre la naturaleza de los contratos y particularmente quiero escudriñar el elemento del objeto del contrato de trabajo de estos trabajadores futbolistas profesionales. ¿Por qué? Porque en el objeto evidentemente está la prestación del servicio, pero es una prestación, digamos, casi aleatoria, ¿no es cierto? Algunos colegas abogados incluso han interpretado como un contrato de adhesión, cuando no es así. Su naturaleza es de contrato de trabajo, por el objeto, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir en el país? Ante la aplicación de estas normas internacionales a Bolivia, debiéramos nosotros construir, proponer, a partir de las instancias académicas, las instancias de debate de esta temática, debiéramos proponer una norma de aplicación más bien de las normas internacionales, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, en caso de la prescripción, que es un instituto extintivo que nos ha descrito el expositor, para ese caso generar, por supuesto, una subespecialidad en los jueces de trabajo, ¿no? Y hay la experiencia en la legislación comparada. La Argentina tiene jueces laborales especializados en temas de futbolistas profesionales. El Brasil tiene también, por supuesto, por la alta competitividad que tienen en el fútbol, estos dos países incorporan la subespecialidad. Un país como Bolivia, que caramba, después de exportar recursos naturales, exportamos gente, ¿no es cierto? Bolivianos exportamos a todo lado. Creo que es importante también que vayamos a generar una norma que proteja al trabajador futbolista profesional boliviano en el ámbito de la interacción del accionar de este deporte y por lo tanto el objeto del contrato de trabajo deberá tener una tipicidad específica con una categoría jurídica que permita la tutela. En el caso de la prescripción, permita la tutela a partir de juzgados laborales, pero de carácter especializado, ¿no? Entonces, creemos que con ese aditamento, con ese elemento que podría modificar la ley de organización judicial y el propio Código Procesal del Trabajo, creemos que podríamos dar mayor seguridad jurídica, mayor certeza al futbolista profesional boliviano en el manejo de su actividad profesional. Por eso, invocamos, y para concluir, invocamos que es importante que instancias académicas, instancias universitarias como la que nos acoge esta noche, tengamos que discutir esta temática, plantear un proyecto modificatorio y que permita, por supuesto, generar mayor garantía de efectiva tutela al conflicto laboral de los profesionales futbolistas en Bolivia. Muchísimas gracias. Previa a concluir, igualmente que el anterior caso, si alguien tuviera alguna pregunta para el doctor Campero, sí, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Primero, agradecer al doctor Campero, siempre los que amamos el derecho laboral, tenemos como referencia al doctor Campero, que ha sido nuestro profesor en cualquier estamento, ya sea pregrado, posgrado, doctorado,
siempre es referente. Para mí particularmente, el derecho deportivo em, me hace pensar, remitirme a un caso en especial. Un director técnico del Club The Strongest que hace años ha cobrado sus beneficios sociales después de haber cobrado el procedimiento realizado ante los tribunales de la FIFA. Por razones obvias no voy a dar el nombre de ese director técnico, pero es hermano del seleccionador actual nacional. Eh, Ya lo he dicho. Gracias por su deseo. ¿Y cuál ha sido el fundamento? O sea, el primer fundamento es de que no existe una normativa que regule las relaciones del trabajo del deportista de fútbol en nuestro país. Ese es el primer gran elemento, la ausencia de una normativa específica que separe a los contratos laborales. Segundo, el hecho de que al no tener una legislación específica, se ha tomado en cuenta el artículo 5 del decreto 28699, que claramente nos dice que cualquier contrato que tienda a encubrir la relación laboral no va a surtir efectos en derecho. Y tercer elemento, que los contratos a nivel nacional son paupérrimos desde un punto de vista estructural del derecho general de los contratos. Y esto ha generado que no exista la posibilidad jurídica de defensa y pueda cobrar sus beneficios sociales tradicionales como desahucios, indemnización y demás, después de haber cobrado su demanda ante el TAS. La pregunta es, querido doctor, usted que está en la judicatura como vocal y demás, ¿esta práctica se va a mantener y va a sentar jurisprudencia mientras no exista una legislación correspondiente? En primer lugar, doctor, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Bueno, a ver, el ámbito tenemos que encuadrar en el Código Procesal del Trabajo, ¿no? El Procesal del Trabajo nos encapsula, nos dice temáticas que no están específicamente detalladas, pero que tienen una problemática laboral, se acogen al procedimiento común laboral. Eso está bien. ¿Por qué? Porque además hay otra égida, ¿no? De la Ley de Organización Judicial. Se aplica la ley especial en relación a la ley general, ¿no? Ahora, aquí hay un límite importante. El principio de razonabilidad laboral, los test de razonabilidad laboral que emergen del Tribunal Constitucional, ¿no? En ese test de razonabilidad, por supuesto que no puede ir a cobrar doble, porque estoy entendiendo que eso es lo que ha pasado, ¿no es cierto? No puedo ir a la FIFA y decir, señores, caramba, tutélenme, ya le tutela y después viene a la justicia ordinaria bajo el tema de la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, etcétera, caramba, el carácter indisponible de los derechos laborales, ¿no? Por lo tanto, acogiéndonos al principio de seguridad jurídica, que es constitucional, la variable del debido proceso en certeza y efectiva tutela, por supuesto que había una falta de acción de derecho en el segundo juicio, porque ya fue tutelado, ¿no? Consecuentemente, ese elemento, desde mi punto de vista, podría ser inclusive revisable por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En recurso de nulidad de sentencia. ¿Por qué? Porque lógicamente el fallo de la autoridad judicial laboral ha sido pues inconsistente en el hecho de que ya se juzgó los elementos por un tribunal que está permitido. Nos acaban de decir que desde el 2022 estos tribunales ya están, para el caso boliviano, están en competencia, ya funcionan y por lo tanto puede acudir el jugador, el director técnico, etcétera, a una tutela a esa instancia. No puede haber pues una justicia a la carta, ¿no? Caramba, me conviene la FIFA, ahora bueno, acojo y como no me pagó todo, voy a horas extras dominicales, voy a la justicia ordinaria, no puede, ¿no? Hay una inconsistencia, una sobreposición de pretensión jurídica. Consecuentemente, creo que queda abierto, ¿no? En el caso, en la casuística que usted nos plantea, distinguido doctor, bueno, viendo los plazos, ¿no? Por supuesto, viendo los plazos, el tema de que evidentemente podría irse a una nulidad de sentencia del Tribunal Laboral Boliviano. Y disculpen, sí, también quería un poco recalcar el tema en el ámbito del derecho deportivo. Ahora con el nuevo reglamento, en base a los estatutos de la FIFA,
¿qué es lo que va a generar? ¿Por qué estarían prohibiendo en el ámbito de la FIFA que vuelva a pasar este tipo de cosas? Por ejemplo, a partir del 2022, ¿no? Evidentemente. Se va a limitar en el ámbito de FIFA el tema de que una persona vaya a la jurisdicción ordinaria, se le va a poder prohibir el hecho de jugar si es jugador y el hecho de dirigir si es un director técnico. Entonces, si volviera a pasar un hecho así, la Federación Boliviana podría sancionar en base a los estatutos de la FIFA al director técnico para que no pueda dirigir a ningún equipo por el plazo de 2 años hasta de por vida. Eso es lo máximo que se pudo sancionar en la FIFA. Entonces, en el ámbito deportivo también tendrían una sanción, además del hecho de que podría anularse, ¿no? El tema del fallo, como ya lo mencionaba el doctor Camper. Yes. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tipo de contrato tienen los agentes, ya sean representantes, con el jugador, tomando en cuenta que sí, efectivamente, desde el 1 de octubre del 2023 ya hay un reglamento de agentes FIFA, pero en nuestra federación su reglamento actual no reconoce a los agentes? Entonces, ¿qué tipo de relación tienen estos agentes con los deportistas acá en Bolivia? Creo que pasaremos la pregunta al principal expositor, ¿no? Gracias, gracias. Sí, justamente respondiendo este tema, el reglamento de transferencia y habilitación de jugadores que fue aprobado este año por la Federación Boliviana sí menciona a los agentes. Evidentemente, la Federación Boliviana de Fútbol, por ejemplo, toma los exámenes a los agentes FIFA, a los agentes que llegan a tener la licencia FIFA. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en disputas se tiene que ir al Tribunal de Resolución de Disputas. Menciona a los agentes. Entonces, en ese entendido, sabemos que nuestra federación sí va a acudir, sí va a sancionar, por ejemplo, a los agentes y sí va a resolver las disputas que tengan entre un jugador, un director técnico con su agente. Y evidentemente los contratos que nosotros tenemos con nuestros jugadores o dirigentes técnicos son contratos meramente civiles, ¿no? No hay una relación laboral, ni mucho menos. Sin embargo, son válidos para el Tribunal de Resolución de Disputas y están inmersos en el nuevo reglamento de transferencia y habilitación de jugadores. Buenas noches. Perdón. Agradecer sobre todo, ¿no?, a los expositores por brindar nuestra información a los apasionados de este deporte, a los que lo practicamos sobre todo. Mi consulta es la siguiente. Si bien la Ley General del Trabajo aplica a los deportistas, futbolistas en su mayoría, a todos, ¿qué relación o qué participación tiene el Ministerio de Trabajo con futbolistas y con todo lo que podría, digamos, aplicar en su materia? Sí, por favor, si me permiten, ¿no? Creo que el tema de la competencia administrativa en resolución de conflictos individuales de trabajo se vería un poco aminorada el accionar del Ministerio del Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una norma especial y se debe aplicar la ley especial frente a la ley general. No le impide al jugador, al técnico que vaya al Ministerio del Trabajo, por supuesto que no, son derechos indisponibles los derechos al trabajo, ¿no? Pero por supuesto que la instancia, como bien se ha reflejado, la instancia idónea es estos tribunales que crea la Federación Internacional de Fútbol Asociado. ¿Por qué? Porque en caso de ir, digamos, el Ministerio del Trabajo no se resuelve o declara controversial el tema y remite a la judicatura laboral, acabamos de escuchar las consecuencias, ¿no? Podría ser inhabilitado ese jugador, ese técnico, no porque esté penado ir a la justicia administrativa o a la instancia jurisdiccional, no, sino porque ya existe un tribunal especializado. Por lo tanto, debiera acudirse a ese tribunal. En ausencia, en el eventual caso de una prescripción, tal como se nos ha descrito en la exposición principal, lógicamente se activará pues la justicia laboral, pero no puede haber una justicia a la carta, ¿no? No puede haber una elección. Tiene que, por supuesto, acogerse. Me parece que en el tiempo, de ahí deviene la experiencia, que la cultura jurídica nos vaya a invocar a que, por supuesto, estos conflictos se resuelvan por el Tribunal Especial.
y no así por la justicia ordinaria. Salvo el caso, siempre hay excepciones. El derecho no es una ciencia exacta, ¿no? La excepción sería que en esa instancia, digamos, internacional o técnica, se pueda transgredir derechos y garantías. Ah, bueno, ahí se abrirá pues, la acción constitucional respectiva, ¿no es cierto? O la tutela, digamos, natural a partir del juez laboral. Pero ese es un tema, lógicamente, de excepción. Las reglas debiera ser que nos incorporamos a esta nueva estructura normativa que deviene de la FIFA. ¿Hay alguna otra pregunta de los miembros? Perdón. Gracias. Muy buenas tardes, un gusto, doctor. Ahora, ¿Existe un vacío procesal jurídico con lo que se refiere a, a la calidad de los jugadores profesionales, semiprofesionales y aficionados? Es un vacío que se detecta a través de la experiencia, siendo que tanto en el reglamento de transferencias, etcétera, y en todas las disposiciones legales y desde la FIFA, se dividen a los jugadores profesionales en jugadores, a los jugadores en jugadores profesionales y jugadores aficionados. Sin embargo, de ello, dentro de la estructura que tenemos, existe una categoría que está entre el jugador profesional y el jugador aficionado, que concretamente es una primera división del fútbol a nivel nacional, semiprofesional. Entonces, es ahí donde se vienen creando algunos problemas, porque estos jugadores que están en la primera categoría del fútbol departamental no firman contratos, porque no existe una norma concreta que los tutele, simplemente asumen la calidad de futbolistas aficionados, sin embargo de ello perciben una remuneración que inclusive en algunos casos va más allá de lo que sirva simplemente para cubrir sus necesidades. Entonces, a partir de ello, al existir ese vacío jurídico, considero muy importante lo que usted acaba de exponer cuando indica de que se tienen que crear normas procesales para que estos actores del deporte puedan ser tutelados. Mi pregunta es muy concreta en el sentido de mencionar lo siguiente. Dentro de la judicatura laboral, al constituirse, como usted dice, en una subespecialidad, ¿considera usted que este tipo de actores tengan que someterse a la justicia ordinaria? a ver, gracias por la pregunta, doctora, ¿no? Tiene un doble análisis, por supuesto, esto, ¿no? Primero, el Código Procesal del Trabajo establece que sí, evidentemente, todo conflicto laboral tiene tutela, tiene competencia el juez de trabajo, ¿no? En este caso, tenemos que manejar los elementos de formación de la relación de trabajo, tal como usted bien lo ha descrito. Hay ajenidad, hay trabajo, por supuesto, subordinado, hay remuneración, que es el factor que gira en el concepto que la distinguida doctora nos plantea. En ese caso, sí hay una relación laboral, por supuesto que sí. Probablemente, y ahí sí habría que escudriñar, que en estos casos imponer que los clubes, las federaciones, asociaciones departamentales de fútbol, etcétera, se acomoden a las reglas de la Federación Internacional de Fútbol, ¿no? De ahí la advertencia muy importante de la distinguida doctora cuando nos dice, aquí hay un espacio, aquí hay un vacío, ¿no? Entonces tendrá que haber necesariamente una norma de carácter sustantiva y adjetiva que permita la tutela de esta clase de trabajadores, porque son trabajadores, ¿no? Entonces, de esta clase de trabajadores, y que me parece que ahí sí podrían ellos tener una elección, o acudir como instancia más favorable a la FIFA, o acudir a la instancia ordinaria laboral como instancia también de tutela de sus derechos. Bien. Sí, bueno.
Muy buenas noches, doctor. Bueno, Yo no soy abogado, pero me interesa el tema por curiosidad. La pregunta puede ser absurda. ¿Cómo se mide eh, la actividad laboral en este caso? Toda actividad tiene una entrada, una salida, se mide por tarjeta, reloj electrónico, etcétera, ¿no? En este caso, ¿cómo se mide la actividad laboral de estas personas que se dedican al fútbol? bueno, en realidad la ley general del trabajo es muy amplia en esto, ¿no? Citaba yo el decreto 23.570, que establece la incorporación de los profesionales deportistas a la ley general del trabajo, pero como régimen especial. Todo régimen especial en el ámbito laboral tiene características intrínsecas que, por supuesto, separa del común, ¿no? Ese es el caso del futbolista. No va a jugar 8 horas, ¿no es cierto? Ese es un tema importante. Analógicamente podríamos hablar de los pilotos de aeronaves, ¿no? Imagínense 8 horas y me bajo del avión. No, no puede ser, ¿no es cierto? Es un régimen especial también, ¿no? El de la medicina también es un régimen especial. Un cirujano no puede decir, concluí mi jornada laboral, me salgo del quirófano, no puede. El futbolista igual. Entonces, esas condiciones especiales de trabajo en la legislación boliviana, antes de esta disposición de la FIFA, por supuesto que estaban bajo el efecto de la ley general del trabajo, ¿no? Bajo la tutela de la ley general del trabajo, pero bajo un régimen especial de trabajo. Esa es la tipicidad que le daba la norma laboral, que ahora lógicamente sufre un tránsito de modificación con esta incorporación a las reglas de la FIFA. Queremos agradecer la participación del doctor Campero en España, del doctor Campero acá en La Paz. Yo sé que es un tema que, por la misma especificidad como acaba de tocar el doctor, de que se juega fines de semana, se juega en la noche, se tiene que viajar a veces al exterior, al interior, y eso es parte de la especialidad del desempeño. Nosotros decimos de que los que tenemos algún familiar futbolista, que es algo de 24/7, porque ningún trabajo por trasnocharte te van a sancionar siempre cuando al día siguiente estés puntual y en condiciones de trabajar. En cambio, acá te sacan una foto y hay multas, ya hay sanciones, descuentos por contrato. Es un régimen bastante complejo, implica un compromiso bastante del trabajador y también del empleador, ¿no? Nuestro fútbol, como decía el doctor acá, tiene tantas particularidades desde lo dirigencial, los agentes, los futbolistas, que creo que es algo que tenemos que profundizar tal vez en unas 2 o 3 sesiones más y que ameritaría la situación y la misma temática. Agradecer nuevamente a nuestros distinguidos invitados expositores, agradecer a las personas acá presentes. No solamente está nuestra comunidad universitaria, sino también mucha gente entendida en el deporte, de la Asociación Departamental de Fútbol, de diferentes clubes. La temática es muy apasionante, ¿no? Y es algo de bastante estudio. Quiero agradecer como universidad la presencia de tan distinguidos expositores, agradecer la presencia del público acá presente, de nuestra comunidad estudiantil, y decir que en el futuro vamos a realizar otra actividad similar para tratar un tema tal vez mucho más específico al tema. Muchas gracias por asistir. Buenas noches. Ya, no, pues, ya, entonces, ya, ¿listo? Saludos también al doctor.